Hay cosas por las que tenemos que creer que son una verdadera batalla. Quizá la sanidad de un familiar, quizá la lucha de la salud propia, quizá son las finanzas, pero hay una batalla y hay un momento de la batalla en que yo tengo que entender, hago lo que es posible, pero tengo que dejarle a Dios lo imposible. En otras palabras, tengo que saber que la batalla, aunque yo estoy involucrado en ella, no es mía, es de Dios. Saludos desde el Parque de las Flores. Bienvenidos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Verso 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová
vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron con él. Capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Capítulo 7, verso 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabá. Ya que estás por aquí, considera suscribirte a nuestro canal, nos vas a ayudar un montón. Por favor, activa la campanita para que sepas el momento exacto en que estamos al aire y puedas ajustar tus tiempos para que puedas estar con nosotros y edificarte. Considera también compartir este video para que otras personas reciban edificación. Haz de tu muro, haz de tu red social, una red social, un muro misionero. Bienvenidos. Esto es Betel, Luz a las Naciones. Buenos días a nuestra audiencia que está en Facebook, en YouTube. Un abrazo. Y esto se llama La batalla es Dios. Es que cuando estamos batallando y creyendo por algo, se nos olvida ese detalle. Y al olvidar ese detalle, por supuesto, necesitamos hoy recordar Primera de Pedro 1:5, Primera de Pedro 5:7. ¿Quién me ayuda con el texto? Primera de Pedro 5:7. Vamos allá. Primera de Pedro 5:7. Dice allí clarito: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dígale al que tiene a su lado: Dios te cuida. Vamos a aprenderlo de memoria, es cortico. Yo creo que usted no tiene perdón de Dios si no se lo aprende. Una vez más, a ver, sin verlo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, hasta que se lo aprenda de memoria. A ver, pero cuando yo le enseñe un verso de memoria, usted repítalo con las citas y no lo deja huérfano. Luego empieza a preguntar: ay, ¿cuál es ese verso que dice la ansiedad? Y se le queda desconectado del verso. Primera de Pedro 5:7. Otra vez, dígalo conmigo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Se nos olvida eso. Estábamos enfrentándonos a un evento la semana pasada, ¿se acuerdan? Todo lo que se movió y usted pensaba que dependía de usted. Lo peor del asunto es que pensaba que dependía de mí como pastor. Es lo peor. Pero hoy le recuerdo al Señor: no es suya la batalla, no es suya. Usted hace lo que es posible, pero lo imposible lo hace Él. Lea conmigo esto que me pareció muy inclusive. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros, moradores de Betel, Luz a las Naciones. Sí, yo sé que le cambié. Moradores de Jerusalén. Y tú, reina Sixladis. Y tú, reina Blanquita. Y tú,
Dianita, el Señor te dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Es literal lo que dice la Biblia. Y empezamos a pelear batallas que no nos corresponden. ¿Sí? ¿Cuántos en algún momento pensaron, ay, no van a venir? ¿Cierto? A mí me pasó en un evento, el primer día llegaron como 4, pero el segundo día habían 120, se reventó el pedazo. Ya tuvo que a correr para otro lugar y ampliar un poquito. Pero necesitamos entender que la guerra, la batalla es de Dios. ¿Me dice amén? La batalla es de Dios. Dígale al que tiene a su lado eso, dígale, la batalla es del Señor. Y es tan del Señor que aquí vemos la historia de Gedeón, un juez de Israel. Y este juez de Israel está enmarcado en la época de los jueces, donde voy a tomar mordida para hablar del libro de Ruth. ¿Se acuerdan que quedamos de predicar el libro de Ruth? Tienen que saber que en esa época gobernaban los jueces, y aquí presento uno para que usted entienda el contexto. Ellos habían hecho lo malo a los ojos del Señor y levantaron un altar a Baal, un ídolo de acera de los sidonios y de las naciones vecinas. Entonces Dios dijo, van a poner su propio brazo, lo van a hacer a su manera, ok, los voy a entregar a opresión. Y 7 años un enemigo los oprimió. Por supuesto, cada vez que uno está con el agua hasta el cuello, ¿qué hace? A ver, ayúdeme. Va y busca de Dios. Él siempre lo recibe a uno. Es que la maldición nunca viene sin causa. Dejo la cita allí. Nunca las cosas malditas de nuestra vida vendrán sin causa. Jamás. Y es cuando estoy en la aflicción, en la angustia, que clamo que, por supuesto, Dios no le gusta vernos llorando. Y responde. Era un tiempo de humillación, tenían temor, se habían hecho cuevas para esconderse. De hecho, Gedeón esconde el trigo no en la alacena, no donde se guarda el trigo, sino en el lagar donde se guarda, donde se saca el zumo de la uva. Está con temor. Ellos también habían hecho cuevas para esconderse, porque era tiempo de hambre. Los madianitas eran primos de los israelitas y eran como esos primos canzones que vienen de visita en Navidad, que se meten a la nevera y se comen un pedazo del postre, un pedazo del manjar, y eso parecen langostas. Así venían y arrasaban con lo que Israel tenía y los dejaban sin nada. Y ellos decían, sí, Jehová es nuestro Dios, pero no veían a Dios. Era un tiempo confuso. Israel se estaba empobreciendo y, por supuesto, cuando uno le toca en el bolsillo, empieza a clamar. Parecía que Dios no respondía y vino un ángel y le dice al que está escondiendo el trigo, varón esforzado y valiente. Claro, yo me imagino la pregunta que él hace. Valiente yo, pero si yo estoy antes escondiéndome, eso no se ve como muy valiente. Pero el Señor nunca dice lo que ve, dice lo que no es, como si ya fuera. Otra vez, Dios nunca habla lo que ve. Dios habla lo que no es, como si fuera. Y aunque no ve a uno valiente, aunque se esté esforzando, no lo ve valiente, lo llama como lo que será, un hombre valiente. De hecho, es un hombre que duda para salir con la estrategia que Dios le da. Es que no es nuestra la guerra, sino de Dios. Por eso la estrategia también viene de Dios.
Y Dios le dice, te voy a poner a hacer varias cosas. La primera cosa que quiero que hagas es derríbale el altar a tu papá. No dijo, derribe los suyos, ¿no? Cada uno que derribe su altar. Vaya y derriba el altar de su papá. Y con los toros de su papá, el segundo me lo saca. Me da risa porque son las misiones. Entonces, hágame un altar, derribe el altar de Baal y la imagen de acera que tiene su papá allá, y con eso arda el fuego con la madera del ídolo. Es que sienten el mandato. Y el Espíritu Santo viene sobre Gedeón, y lo que dice literalmente el hebreo es que cuando viene sobre Gedeón es como si el Espíritu de Dios se vistiera de Gedeón. O sea, como si Gedeón solo fue el vestido del Espíritu Santo. Eso es interesante. El verso 34 dice que vino sobre Gedeón el Espíritu Santo. Pero cuando usted lo lee literalmente en el original, lo que dice es, el Espíritu se vistió de Gedeón. Y esa misión que tenía Gedeón era, ¿qué? Número 1, hágame un altar. Y un altar horrible. Hágame un altar. La madera del altar es la del ídolo de su papá. La segunda cosa que lo puso a hacer, derribe el altar de Baal y la imagen de acera, y con esa madera hágame una ofrenda con el toro de su papá. Ese que había reservado para el ídolo era para mí. La tercera cosa que le puso es que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón, y ¿qué hizo? Se vistió de Gedeón. Entonces se toca la trompeta y se declara un tiempo de guerra. Tiempo de guerra, usted dirá, pero es gente medrosa. Y viene un ejército de 32,000. Son bastantes. 32,000 personas. Dios dice, venga, Gedeón, lo que pasa es que si los dejo los 32,000, ellos van a creer que son ellos los que tienen el poder. Claro, como son bastantes, ellos van a decir, no, como vinimos en gallada, es por eso que ganamos. Y Dios dice, yo no permito que me roben la gloria, porque no es nuestra la guerra, sino de quién es. La guerra es de Dios. Entonces dijo, no señor, 32,000 no, porque van a creer que son ellos. Y Dios le muestra cómo reducir el número a 300. Y yo creo que uno con 300 dice, oh, en una guerra, yo con 300 no me van a cascar, ¿sí o no? Una guerra contra una gente que realmente es multitudinaria, uno dice 300, oh Señor, tú no me quieres, ¿sí o no? Mire, nosotros que somos un puñado, cuando comenzamos a ver los milagros, a ver que la gente viene y que la gente es tocada, uno dice, no es mía la guerra, esto no es mío, es de él. Por eso tengo que, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. No es suya la guerra. Usted va a trabajar, va a ser diligente, pero piense, es de él la batalla. Entonces Gedeón está feliz por un momento porque llegan 32,000. Pero luego le dice a Dios, no, es que la guerra no es de ellos, es mía. Llévelos al río y allá los reduce a 300. Yo creo que a Gedeón se le bajó la moral de ver cómo Dios le cambió el ejército de 32 a 300. Yo creo que ahí en 300 uno necesita fe, ¿sí o no? Ya uno dice, aquí ya voy
con lo sobrenatural. No era por mano de ellos. Y devolvió a los pusilánimes. O sea, Dios los lleva allá, pero devuelve a los pusilánimes. ¿Qué es un pusilánime? O sea, llegan 32,000 y uno dice, esto está bueno. Y dice Dios, no, 300. Los que se fueron, pusilánimes, los devuelve. ¿Qué es un pusilánime? Un miedoso. A Dios no le gustan los miedosos, porque el miedoso no tiene fe. Y esos son los que Dios saca. Quedan 300 que le pueden creer. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué necesita uno? ¿Una iglesia de miedosos o un puñado que le cree? Dios les da este ejemplo de Gedeón por esta razón, para que usted tenga un ejemplo, para que lo amoneste a usted que ha alcanzado el fin de los siglos. Dios quiere que usted sea amonestado con esta historia. Por eso esta historia está allí, para que usted vea un ejemplo de cómo es que Dios quiere. Entonces, una de las cosas que Dios le dice a Gedeón es, Jehová está contigo. Y Gedeón, claro, en su angustia, lo encuentran escondiendo cosas, acuérdese. En su angustia dice, ¿cómo rayo yo voy a pensar que Dios está conmigo si los madianitas me están cascando cada vez que ven mi cosecha? ¿Cómo rayo voy a pensar que Dios está conmigo? Y le pregunta eso. Nuestros padres contaron que lo sacaron de Egipto, pero nosotros no hemos visto nada de eso. ¿Cómo es posible que Dios me diga, yo estoy con usted y esto está hecho un desastre? ¿Me ha pasado? Es la historia de mi vida. Mi vida pasa ante mis ojos. Ay, Dios mío bendito. Derrota tras derrota en su historial. Y Dios le dice, ya voy a acabar con tu humillación. Vete luz a las naciones. Dios les dice, voy a acabar con la humillación. Voy a acabar con la humillación. Pero usted tiene que creer que Él está con usted. Yo sé que se ve feo, que hay barro por todo lado, pero Él le dice hoy, yo estoy con usted. La humillación se va a acabar. El que tiene miedo, el que está escondido, el que está enfermo y tiene miedo de muerte, el que tiene miedo de la ruina, Dios le dice, voy a acabar con la humillación. Y Gedeón es el ejemplo para que usted sepa que eso está allí para que lo aliente ahora. Gedeón se le pidió que levantara un altar. ¿Será que a nosotros no? A Gedeón se le pidió, levánteme un altar. ¿A usted no? ¿Qué significa levantar altar? Dios le pide a Gedeón, levánteme un altar. Yo le pregunto a usted que me está mirando atentamente, ¿será que a usted Dios no le pide que levante un altar? Yo creo que sí. Si esto está como ejemplo para usted y para mí, que hemos alcanzado el final de los tiempos, entonces es el momento de levantar un altar. ¿Qué es exactamente levantar un altar? ¿A qué se refiere con que vamos a levantar un altar? Usted se va a congregar. Parte de lo que significa levantar un altar es que usted esté congregado. Mire, haga un esfuerzo. Si no puede venir, conéctese. Es que ahora no hay excusa. Yo tengo una discípula en DAPA que ella está haciendo su empresa y ella pone el WhatsApp, el Zoom. Ella lo ve en línea y responde y está escribiendo. Ahora no hay excusa, congréguese. Levante un altar.
La otra cosa que significa levantar un altar es dedique tiempo a solas con Dios. No sea así. Él es el que le da la vida, el que le da la paz, el que le quita la ansiedad. ¿Por qué hay que llevarlo de las mechas a que tenga devocional? No se haga coger tristeza. Dedícale tiempo a solas a Dios. La tercera cosa que significa levantar un altar es restaure la ofrenda. ¿Por qué? La Biblia muestra que la ofrenda trae un mover espiritual. Jacob huía de su hermano y cuando ve el cielo abierto, dice, te voy a dar la 10ª parte. Cuando su jefe, su suegro, le cambia 10 veces el sueldo, Dios le recuerda y le dice, ay, ya me hiciste un voto de ofrenda. Él te cambió el sueldo 10 veces y yo no he permitido que te haga daño. Somos intocables financieramente cuando usted tiene ofrenda en el altar. A Gedeón, ¿qué se le dice? Coja el toro de su papá y ya, ofrenda para ese ídolo, no. Tráigamelo a mí como ofrenda. Restaure la ofrenda. Necesitamos entender que la ofrenda, el diezmo, tiene un poder. La tercera cosa que nos enseña Gedeón es los ídolos tienen que caer. Mire al que tiene a su lado así con compasión, con misericordia y dígale, tus ídolos caerán. Con compasión. ¿Qué es un ídolo? Es esa persona en la que usted confía, casi que le prende vela, que sin ella usted no puede. Es que ahora no idolatramos imágenes. Nosotros tenemos unos ídolos más sofisticados. Ese trabajo que usted dice, si me botan yo me muero. Cada cosa en la que usted tenga una bondad y una idolatría, eso tiene que caerse. Él es su proveedor. De Él es la batalla. Eche toda su ansiedad sobre Él. No es el esposo, no es el hijo billetudo, no es el tío ganadero. No, Dios es su principal fuente de provisión. Los ídolos tienen que caer. Claro, si Dios empieza a bendecir a Israel y está ese ídolo del papá ahí en la entrada, esa diosa de acera, claro, van a pensar que es la diosa y que no es Dios. Cuando vienen a mí de la confesión católica, a que yo ore por sanidad con ellos y les veo esa camándula colgada y ese divino niño agarrado del tobillo, le digo, quítese eso. No porque a Dios le cause problemas sanarlo a usted con ese ídolo ahí puesto. Es que a usted le tiene que quedar claro que no es eso, porque no es suya la guerra ni de ese ídolo. La batalla es de Dios. Dígale al que tiene a su lado, la batalla es de Dios. Los ídolos tienen que caer. El ídolo muchas veces nos lleva al pecado y nos esclaviza. Otra vez, usted cuando tiene que prender esa veladora, usted tiene una ritualidad con eso, llámese esposo, hijo, negocio, no sé, cuando usted se esclaviza, usted llega a cometer ese pecado de idolatría. Y el enemigo se siente con derecho de arrebatarle la bendición. Pero hoy tiene que salir. Le ruego a Dios hoy que usted pueda soltar esa idolatría que tenga, no sé si a las finanzas, al trabajo, al marido, a la mamá, no sé a qué tenga, pero ese ídolo se tiene que ir. Hay ídolos muy sofisticados en que la gente se rinde. Por ejemplo, las pasiones sexuales. Porque nos estupidiza. Yo no sé si la palabra exista. Yo no sé si la palabra exista. ¿Cuándo reconocemos que el sexo trae unos apegos tan fuertes que nos esclaviza? Nos esclaviza el pensamiento. Si están con nosotros, nos esclavizan las finanzas. Necesitamos ser libres de esos ídolos.
Ese ídolo que me esclaviza en lo sexual tiene que caer. La gente más brillante frente a la opresión sexual se vuelve insensata. La gente más brillante pierde la inteligencia. Parecen embriagados por eso. Y por supuesto, lo que ese ídolo te lleva a cosechar es soledad, ruina, destrucción. Los tienen que caer. Lo que te llevó a la cautividad tiene que caer. A Gedeón, su papá los estaba llevando a la idolatría a Baal. Y Dios dice, primero que todo, quítame eso de ahí. Ese ídolo se tiene que caer. Porque cuando hay la idolatría sexual, uno se olvida del consejo de Dios. Aló. Le aseguro que cuando usted va a fornicar, se olvida de las alabanzas que tanto lo quebrantaron. El Salmo 23 ni se acuerda del Salmo 23. ¿El Salmo cuál es ese que dice que bajo la sombra del Altísimo? No se acuerda, no se acuerda. No conozco a nadie que en pornografía ponga alabanzas para ambientar. No conozco a nadie. Se les olvida de dónde son vecinos. Una pastora preciosa dice, se vuelven estúpidos. No se esclaviza. Y por eso reconocemos que hay un ídolo y se tiene que caer. Se tiene que caer el ídolo. Aló. Porque el ídolo nos lleva a olvidar el consejo de Dios. Y usted comienza a seguir el suyo. Otra vez. ¿Cómo reconoce usted el ídolo? Usted no sigue el consejo de Dios. Usted sigue el suyo. Su propio camino. Y hoy nos toca que hacer un alto. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Escúcheme, la obstinación, la terquedad es como un ídolo. ¿Qué es lo que adora el terco? ¿Qué es lo que adora el terco? Porque ahí dice, como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es lo que adora un obstinado? ¿Qué es lo que adora? Su propia opinión. Él es el ídolo de él, lo que él dice y no más. Los ídolos tienen que caer. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que caer los ídolos. Los ídolos tienen que caer porque fue lo que te trajo a esclavitud. Usted va a levantar un altar a Dios. Y el levantar un altar a Dios, ¿qué significa? Ayúdeme porque ya le dije. Se va a congregar, número 1. ¿Qué más? Va a dedicar tiempo a solas con Dios. Número 3, usted va a ser juicioso con las finanzas con Dios. Y la segunda cosa que va a hacer, usted va a desechar lo que lo trajo a esclavitud. Los ídolos tienen que caerse. Aló. La tercera cosa que pasó aquí, que Dios le quitó a Gedeón, de los 32,000, le dejó 300. Le quitó a los pusilánimes. Cuando Dios le esté quitando a los cobardes de su vida, y usted oró porque la cosa no estaba bien y clamó porque ellos clamaron, y empieza Dios a quitarle gente, compre torta, póngase un gorro y celebre. Se fueron los pusilánimes, se tienen que largar de su vida. Celebre. Dios no lo puede ir a dejar ir a la guerra con gente con falta de ánimo, con gente que habla de destrucción todo el tiempo, con gente que te quita el valor, con gente que te lleva al fracaso, que tienen miedo de triunfar, que tienen miedo de defender las convicciones que Dios le dio. Los que tienen miedo de emprender cosas importantes guiados por Dios, que son murmuradores. Deje de tener temor de hombres y se van, celebre.
Me invita a la fiesta, yo como torta. Saco al pusilánime. Usted también tiene que hacer eso. Si usted está orando, ay Dios, ayúdame con esta situación tan increíble, y te empieza a quitar gente, Dios saca a los pusilánimes, a los cobardes se tienen que ir. La batalla es de Dios. Aló, la estrategia también. Yo no sé si vio la estrategia. Le dice a Gedeón, ve a Gedeón, vaya de noche y con una tea es como una olla, y la antorcha metida en la tea. Entonces eso se ve como oscuro. Y lleven unos trompetas y párense en el campo de los enemigos. Cuando estén allá, saquen la antorcha de la tea, o sea, prendan la luz y toquen la trompeta. O sea, como quien dice, prendan la alarma y prendan la luz. Usted si está dormido y está en plena guerra, le prenden la luz y le tocan la trompeta en la oreja, ¿qué pasa con usted? Ellos brincaron y cogieron la espada y se empezaron a matar entre ellos. Miren la estrategia. 300 hombres contra un ejército, y la estrategia fue una tea, antorcha y trompeta, no más. Imagínense lo enloquecido que estaba el campamento, que ellos empezaron a matar entre ellos porque de la confusión no se reconocía. No es nuestra la guerra, es de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, es de Él. La batalla es de Dios. La batalla es de Dios. ¿A cuántos les está hablando el Señor esta mañana? Dios va a acabar con la humillación, pero usted necesita ser no en su propia opinión, sino sabio en el Señor. Sabio en el Señor. Esta cita que estoy poniendo en pantalla pertenece al rey Josafat. 4 ejércitos contra él. En Israel no había ni espada, creo, en esa época. No estaban armados convenientemente. Y se meten en ayuno y oración, la estrategia de Dios. Y se levanta un profeta y les dice: oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis, o sea, no sea pusilánime delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Josafat, al ver la respuesta de Dios, uno dirá, bueno, Dios va a mandar carros de fuego, serafines eslabonados, ¿no? Pero no, es que no es suya la guerra, déjenmela a mí. Y los 4 enemigos acechándolo. Josafat lo único que hizo fue, en vez de armar el ejército, puso adelante los sacerdotes y que adoraran. ¿Usted se imagina esa guerra tan rara? Mira la guerra y los tipos cantando allá. No es nuestra la guerra. Usted puede leer esa historia y usted se va a quebrantar. Glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Ellos iban cantando eso. Sin armas, con muchos enemigos, sin armas. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Solo cantaban eso. No le voy a contar el final de la historia para picarlo, para que vaya a Crónicas y lo lea. La humillación se va a acabar. La humillación se va a acabar. Dice el rey David, ¿cuántos se acuerdan que él tuvo su día malo? Le salió un tipo grandote, un tipo que los amedrentaba 40 días, 2 veces al día, diciendo: ustedes no pueden. Saquen pues a uno que pelee conmigo.
2 veces al día. El enemigo tiene unas fuertes pisadas, se ve grande, se ve feo, como que puede más que yo. ¿Cuál fue la respuesta de David? Mire lo que le habla a ese filisteo. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, o sea, estás mejor armado que yo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Note que no se ha lanzado la primera pedrada, pero mire lo que este hombre, la batalla del hombre es en verbal. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva. Lea conmigo, que Jehová nos salva con espada y lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestra mano. Mire lo que habla este hombre. Y yo creo que necesitamos hoy echar esa ansiedad sobre Él. Claro que tenemos que hacer cosas, pero tenemos que pensar que no es nuestra la batalla. Yo traje un cuadro para ilustrar esto. Está en la Galería de Manchester, la Galería de Arte de Manchester. Mire cómo este Fitzgerald y su pastor. Este caballo que usted ve ahí está mirando algo oscuro. Y al ver la oscuridad, tiene miedo. Que un animal mete la cola entre las patas, tiene miedo. Usted ve los perros y los perros están amedrentados. El cuadro se llama In Manus Tuas Domini, que significa en latín, en tus manos, Señor. El que va montando tiene su espada en la mano, no tiene más. Pero los perros y los animales que le rodean saben que hay algo malo allí. Sin embargo, Él los presiona a que avancen. Todos los animales saben que hay algo más. Se llama In Manus Tuas Domini. Así está tu vida, en manos del Señor. Otra vez, tu vida está en manos del Señor. In Manus Tuas Domini. Vamos a orar, yo creo que Dios nos habló esta mañana. Vamos a dejar de ser miedosos, ¿cierto? Él está con nosotros. Padre Celestial, reconozco que he sido pusilánime, que al ver las pisadas del enemigo y ver el plan que se levantó contra mí, yo me vi la debilidad. Yo me vi que Dios, el Dios del que me habla el pastor Javier, no estaba conmigo. Como Gedeón, algo se debilitó dentro de mí. El enemigo tenía un plan y quería derribarme. Pero yo hoy determino, yo sé que las batallas van a venir, pero hoy determino que yo voy a confiar. Voy a echar mi ansiedad sobre ti, porque está claro para mí que tú me quieres cuidar. In manos tuas dominé. Tú me tienes en tus manos. Hoy te presento mi situación difícil.
Vamos, comience a hablarle. Y me atemoriza perder mi hogar, me atemoriza perder mi negocio, me atemoriza perder mi trabajo, me atemoriza que se vayan mis hijos. Vamos, ponga esa batalla por la que usted ha estado peleando. Dios tiene un plan mayor. La estrategia de Él quizá no es de 32,000, es de 300. Pero hay un plan maravilloso. Dios lo va a hacer. De Él es la batalla. David lo supo y dijo, no importa si vienen a mí con espada, lanza y jabalina. No importa. Yo vengo en el nombre. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu de ataque contra mi vida, contra mi hogar. Ahora mismo, como David, una pedrada de la palabra cae en las hordas del enemigo. Echo fuera ahora mismo toda opresión de Satanás que quiere quebrarme, que quiere volverme pusilánime, que quiere sacarme del propósito. Hoy propongo en mi corazón levantar altar a ti. Yo me voy a congregar. Yo me voy a congregar. Yo voy a buscarte, Señor. Voy a poner de mi parte. Voy a hacer un esfuerzo para estar contigo. Yo voy a levantar altar en mi casa. Mis hijos van a oír de Dios. Mis hijos no van a ser medrosos, pusilánimes. No, yo voy a hablar de Dios en mi casa. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, dígaselo allí. En el nombre de Cristo Jesús, yo voy a derribar lo que me tiene esclavo. Y ahora mismo el Señor te está mostrando esa esclavitud que tienes. No sé en qué área es, pero creo que el Señor fue claro contigo. Los ídolos se tienen que derribar. Ahora mismo el Señor te está hablando al corazón de esos ídolos y vas a decir esa relación incorrecta. Se corta, se cae en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a esperar en ti, Señor. Yo voy a restablecer la ofrenda en el altar. Tu palabra es clara cuando dice, sin demora la traerás. Tu palabra lo dice, Señor. Yo voy a establecer que no importa que se caiga, yo voy a hacer arder el altar con ofrenda en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque si no estuvieras haciendo algo, no se vería este desastre a mi alrededor. Te bendigo, te alabo, te doy gracias por lo que estás haciendo en mi casa, en mi negocio. Te bendigo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Los que están en línea, un abrazo. Los que están aquí conmigo, no se vayan. Vamos a adorar.